Hola a todas, ¿qué tal? Me alegra muchísimo ver, bueno, primero un público tan lleno de mujeres y también un escenario tan lleno de grandes mujeres, porque no es lo habitual, he de deciros que no es lo habitual. De hecho, parece que las mujeres somos una especie de ser mitológico que solo aparece en torno al 8 de marzo y en este mes nos llaman muchísimo, pero luego es como que desaparecemos un poco. Tan mal estamos, tan lejos estamos todavía de la igualdad. Pues sí, los últimos estudios dicen que concretamente 121 años. Yo no sé vosotras, pero yo creo que no llegamos a este ritmo. Por mucha vida healthy que llevemos, no vamos a llegar, hay que asumirlo. Quizá esa cifra, 121 años, para Isabel II es poquita cosa, o para Jennifer López, que va como al revés, ¿no? Ahora descumpliendo años cada vez. Pero para el resto de las mortales que estamos aquí, 121 años es muchísimo tiempo. Tenemos que meterle un poquito de velocidad a esto. Yo voy a contar mi teoría de por qué ocurre esto, por qué todo va tan lento. Y es que, no sé si os lo habéis planteado, pero os voy a decir las 3 palabras con las que más premian a las mujeres desde que somos pequeñas. Bonita, guapa y preciosa. Todos los refuerzos positivos que recibimos desde que somos pequeñas son orientados a nuestro aspecto físico. El decirnos qué valiente eres, qué lejos vas a llegar, qué niña más aventurera, eso no está en el vocabulario. Lo espontáneo es, ay, qué niña más bonita. Entonces, claro, todos esos refuerzos, si tú a una niña la premias desde pequeña con su aspecto, ¿a qué crees que le va a dedicar toda su energía luego? El ser humano se siente muy bien con la aprobación, pues esas palabras funcionan como unas miguitas de pan que nos dejan hasta ese destino. Además, no sé si os acordáis cómo pesaban las opiniones negativas cuando éramos pequeñas, el poder que tenía un tonta, el poder que tenía un fea o el poder que tenía un gorda, esta última especialmente. Y pesaba mucho más en la balanza esa vez puntual que un compañero de clase te había dicho gorda, que las 100 o 200 veces que tu familia te decía lo guapa que eras. El guapa se iba desvaneciendo, pero el gorda se quedaba aquí grabado a fuego. Les voy a dar un dato. Entre los 8 y los 14 años, la confianza de las niñas en sí mismas desciende un 30%. 30%, solo entre los 8 y los 14 años, por todos estos estereotipos y por toda esta educación. O sea, eso ocurre antes de la adolescencia. Imaginaos luego en el instituto, porque la adolescencia todos recordamos y todas que era una etapa muy complicada de nuestra vida. Luego en el instituto ocurren también más cosas y es que no tenemos referentes. En general, en la vida real tenemos pocos ejemplos de mujeres que sean pilotos, que sean compositoras, que sean ingenieras, mecánicas. Pero es que los libros de texto tampoco ayudan. Se estima que el 10% de los personajes que aparecen en los libros son mujeres, el resto son hombres, y además en ese 10% pues hay que meter pues un montón de reinas, porque si otra cosa que no estudiamos en historia son reinas, y no tenemos esos referentes. Y la ficción tampoco nos ayuda, porque aunque Spiderman, Superman, Batman no existan en la vida real, los niños sí se inspiran, los niños se disfrazan de ellos, ponen pósteres en su cuarto y les empodera a ser pues más fuertes, más valientes, a ayudarles, a ayudar a la gente. Pero las niñas no tienen apenas dónde elegir, porque si lo pensamos, ¿qué superheroínas hay? Hay muy poquitas. De hecho, la primera superheroína que creó el Marvel Comics fue en 1961, 20 años después de empezar a crear personajes. ¿Y sabéis quién era? Pues era la de los 4 Fantásticos, que paradójicamente era una científica que se llamaba la Mujer Invisible. Científica Mujer Invisible. En el cine, la primera película de un superhéroe fue Superman en 1978. ¿Sabéis cuántos años hemos tenido que esperar para que Hollywood se dignara a hacer una película de una superheroína? 40 años. Hasta 2017 no se estrenó Wonder Woman. Es decir, tenemos a 3 superheroínas en pantalla que son Wonder Woman, Capitana Marvel y Viuda Negra ahora recientemente, y de películas de ellos hay montones. De hecho, para cuando se estrenó Wonder Woman había 10 películas de Batman, 7 de Superman y 3 sagas diferentes de Spiderman. Para que veáis, os hagáis una idea.
Luego, en la universidad, es cierto que las cosas cambian un poco, hay muchísimas mujeres que se meten en sectores masculinizados y van avanzando. De hecho, somos más mujeres en la universidad y nuestra nota media es más alta. Pero esto no ocurre porque nosotras seamos más listas. De hecho, no hay un cerebro masculino ni otro femenino. Esto ocurre porque desde pequeñas tenemos que esforzarnos mucho más para demostrar lo que valemos y tenemos esa cultura del esfuerzo ya integrada. Luego, cuando pasamos al terreno laboral, pues todo empeora muchísimo. Techo de cristal, brecha salarial, falta de conciliación, síndrome de la impostora. El contexto para ser mujer todavía sigue siendo muy difícil. ¿Y qué podemos hacer nosotras desde nuestra posición, sea cual sea? Pues tenemos que contar las historias de otras mujeres que inspiren, porque esto funciona como una cadena de inspiración. Tenemos que además añadirle un tono épico, porque la mayoría de las mujeres no se lo creen, no se creen su historia, no se creen lo que valen. Y hay que añadirle ese tono épico. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con mi referente, con una mujer que apareció en mi vida y me inspiró muchísimo, que fue Nocen Collado, una directora de documentales. Entonces, yo puedo contar su historia como, pues un día en la facultad conocí a una directora que había hecho un par de documentales muy guays y ganó algunos premios. Os puedo decir, Nocen Collado, la mujer que cambió mi vida. Era un viernes de mi último año de carrera, un viernes cualquiera, que yo ya estaba muy desmotivada, porque, claro, yo de pequeña soñaba con ser directora de cine, pero poco a poco te vas dando cuenta de que eso no es tan fácil como parece. Para empezar, todos mis referentes eran masculinos, porque el cine también está muy masculinizado, y a pesar de que yo era una súper friki y me veía 2 películas al día, si eran blanco y negro mejor, y si eran ya cine mudo, ni te cuento, pero cuando llegas a la carrera, cuando llegas a la facultad de comunicación, aparte de ver una mayoría inmensa de hombres, te encuentras unos roles muy marcados. Ellos son los genios y nosotras somos las musas. Y de ahí es difícil salirse. Entonces esta mujer llegó y nos contó que había tenido un accidente gravísimo que la había dejado casi inválida y con unos dolores de espalda crónicos. Pero aún así ella cogió una cámara y se fue a la India y se metió en las comunidades pobres y en las residencias que hay allí para viudas. Bueno, imaginaos el contexto de pobreza, de hambre, bueno, terrible, de inseguridad. Pues esta mujer, con todos esos problemas, grabó allí 2 documentales y estuvo muchísimos meses viviendo allí como una más. Luego, claro, nos contaba pues que la policía la perseguía porque estaban grabando, por ejemplo, en las zonas pobres, pues allí las compañías vertían muchísimos químicos al agua que bebían luego y con la que regaban los cultivos, etc. Entonces el índice de mortalidad era altísimo, el índice de cáncer también. Entonces, claro, la policía la perseguía, esta mujer a veces también le daba esos dolores y tenía que pasarse un mes en un hostal de mala muerte porque no podía levantarse de la cama. Y yo, con mis 20 años y toda la energía que se tiene a esa edad, dije, ¿qué estoy haciendo? Si esta mujer con todos estos problemas está haciendo tantas cosas, ¿qué hago yo aquí? Entonces, ¿sabéis lo primero que hice cuando salí de esa clase? Cogí todos mis ahorros y me compré una cámara y un micro. Y me fui a Madrid y a París a grabar a activistas feministas, a entrevistarlas, a conocer todo ese mundo. Hice un documental yo sola, inspirada por esta mujer. Hice la producción, la grabación, el montaje, todo, lo mandé a festivales, quedó finalista en algunos sitios, en la prensa también salió. ¿Y sabéis lo mejor de todo eso? No fue ese reconocimiento, sino que yo nunca jamás me había sentido tan capaz. Nunca antes me había sentido como que yo podía hacer todo eso. Y a partir de ahí, toda mi vida cambió. Y di con la idea que ya pues llevamos 7 años con la marca feminista ilustrada, para sensibilizar, porque yo no sé vosotros, pero cuando descubrí toda la desigualdad que existe, a mí me explotaba la cabeza de que mi alrededor no lo viera. Y claro, tú no puedes pretender con la urgencia que hay de cambiar el mundo, de que la gente tenga tiempo de sentarse y leerse 5 o 10 libros y empiece a cambiar su vida. No. Así que cogí todos esos mensajes que yo estaba aprendiendo y los puse de una forma más sencilla para que la gente pudiera entenderlo sin tener que leerse 10 libros. Y 7 años después, con muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, Feminista Ilustrada cuenta ya con más de 1 millón de seguidores en redes sociales. Hemos trabajado con todo tipo de entidades públicas, privadas, a nivel internacional, sensibilizando todo el rato para cambiar la sociedad, porque tenemos todavía muchísimo por hacer. Y yo no sé vosotras, pero yo tengo muy claro
que a mi alrededor hay mujeres que están siendo limitadas todavía por cómo funciona la sociedad y igual que Nocen sembró en mí una semillita de cambio y a través de mi canal las hemos sembrado en muchas chicas, vosotras también podéis hacerlo y podéis contar vuestra historia. Entonces yo quiero preguntaros, para acabar, ¿qué tipo de futuro queréis vosotras? Muchas gracias.